Estamos advertidos de que este confinamiento nos iba a traer consecuencias psicológicas a todos. Ha llegado la desescalada y esta nueva normalidad, y según un estudio de la Universidad del País Vasco, las más afectadas son las mujeres, que han perdido el optimismo y la confianza. Vamos a hablar con la psicóloga Catalina Fuster para que nos confirme si esto es así. Catalina, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Sofía. Pues efectivamente, el optimismo y de alguna manera ese cansancio ha afectado más a las mujeres, ¿no? La confianza también. Y eso es así porque de alguna forma en esta situación hemos visto cosas que ya sabíamos, como por ejemplo que para las mujeres las cargas de las tareas del hogar siguen siendo prioritarias frente a los hombres, por lo tanto se produce esa desigualdad de género. De la misma manera que para nosotras también suele ser mayormente habitual el hecho de ocuparnos de las tareas de cuidado, de crianza de los hijos. En este momento en el que el teletrabajo ha tomado una gran importancia, para muchas mujeres ha sido difícil poder conciliar ese tiempo de trabajo con los cuidados y la crianza de los hijos, al tenerse que quedar pues todo el tiempo en el hogar, ¿no? Nos llegan casos y conocemos historias en las cuales pues ese tiempo extra básicamente ha ido más para las mujeres y no tanto para los hombres. ¿Qué podemos decir que ha pasado en nuestra cabeza durante este confinamiento y esta vuelta a la normalidad? Bueno, pues lo que ha pasado por nuestra cabeza, entre otras muchas cosas, es que hemos tenido que aprender a manejar la incertidumbre. El concepto de incertidumbre supone la falta de control de la situación. Y en estos meses, en este tiempo de confinamiento, todo el mundo hemos perdido el control sobre las cosas habituales, prácticamente sobre todo, sobre nuestro trabajo, muchas veces sobre los hábitos de vida que llevábamos, y hemos tenido que aprender a que esa incertidumbre se instale en nuestro día a día y prácticamente a vivir en el presente, a no anticiparnos demasiado, porque nunca sabíamos lo que iba a pasar al cabo de 2 semanas, por ejemplo, cuando se ha venido prorrogando la situación del estado de alarma. En ningún momento sabíamos cuándo podríamos volver otra vez a salir a la calle o cuándo podríamos retomar alguna de nuestras funciones o de nuestras tareas laborales, por no hablar de situaciones más extremas en las cuales pues se ha podido o bien perder el trabajo o bien entrar dentro de esos ERTEs y no saber cuándo o cómo iban a desarrollarse las cosas. El concepto de incertidumbre, ese parón en el que se ha visto todo el país entero, buena parte de Europa y buena parte del mundo, todas esas situaciones no las habíamos imaginado jamás. Y yo creo que en cierta manera, aunque hayamos pasado por ello, tal vez todavía no somos conscientes de los cambios que eso nos puede suponer y hasta dónde puede repercutir. Será algo que tendremos que ir viendo y aprender a manejar a medida que vaya surgiendo. ¿Cómo podemos adaptarnos a esta situación nueva para todos? ¿Hablaríamos del concepto de resiliencia? Bueno, el cómo adaptarnos a esta nueva realidad, desde luego, tiene muchísimo que ver con la resiliencia, como tú planteas. La resiliencia es un concepto del que hemos hablado en alguna ocasión y es esa capacidad de sobreponernos a situaciones adversas que pueden sobrevenir o que se pueden producir en un momento determinado. En este caso, tenemos una situación claramente adversa, en mayor o menor medida para todas las personas, y que además tiene una duración inusualmente larga. Estamos hablando de un periodo de tiempo prolongado y que además, aunque ahora estemos entrando en esa nueva normalidad, como venimos llamando, realmente no es una normalidad completa, pues porque muchos sectores profesionales todavía no han vuelto a esas situaciones normales, porque de alguna forma estamos teniendo que mantener y conservar medidas de precaución, de prevención, porque seguimos estando en una situación real de peligro. El contagio sigue siendo una probabilidad que existe y con la que tenemos que convivir, y además de eso pues estamos teniendo que adoptar y hemos adoptado cambios de hábitos, cambios en nuestras rutinas diarias, pues que tienen
una cierta intensidad. Por lo tanto, nuestra capacidad de adaptación, nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra capacidad para intentar encontrar el bienestar y la comodidad dentro de esos nuevos parámetros va a ser absolutamente determinante y va a ser algo que vamos a tener que poner en práctica y que experimentar a los más altos niveles. En consulta de psicología, ¿cómo habéis notado esta situación? ¿Qué síntomas manifiestan las personas? Bueno, la situación de las consultas de psicología en general, yo tampoco tengo toda la información, pero sí con las personas con las que más o menos tengo contacto, e incluso un poco desde el Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha, todavía no se ha notado un aumento. La vuelta al trabajo y a la normalidad del papel de los psicólogos está siendo muy discreta y muy comedida. Eso no significa que no haya malestar, eso no significa que no haya síntomas en la población, que de hecho se han incrementado muchísimo, y eso, por ejemplo, lo hemos podido ver en todos los servicios de atención psicológica que se han puesto en marcha durante el periodo de confinamiento de manera gratuita, teléfonos de atención, movimientos de voluntariado a todos los niveles, que han recibido unos altos niveles de demanda y un reflejo bastante real de lo que ha sido el malestar. Hablamos, pues, por ejemplo, de un incremento en los trastornos de ansiedad generalizada, en síntomas depresivos. Hablamos también de que, por ejemplo, las personas que pueden tener trastornos obsesivo-compulsivos se han podido y se van a poder ver en una situación de repunte, de rebrote, pues sobre todo, por ejemplo, por esa necesidad de extremar los hábitos de limpieza y los hábitos de cuidado. Y por supuesto hablamos y hablaremos seguramente en los próximos meses de una alta prevalencia del trastorno de estrés postraumático, tanto en la población en general, que hayan podido tener algún suceso desagradable en su entorno o alguna pérdida, como en profesionales de todo el ámbito sanitario relacionados con esta pandemia y que han tenido que sobrevivir y hacer absolutamente, pues, virguerías, por así decirlo, y poner en funcionamiento toda su habilidad y su creatividad para salir adelante. Probablemente en los próximos meses veremos una incidencia mayor de malestar psicológico que tendremos que abordar. ¿Y qué soluciones podemos proponer, siempre asegurando que cuentan con psicólogos, que son los que al fin y al cabo más nos pueden ayudar? Realmente en esta nueva situación, hablar de soluciones requiere que tengamos en cuenta cada uno de los aspectos, cada uno de los problemas, de trastornos o de dolencias a las cuales nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, a nivel genérico es muy difícil hablar de soluciones. Tal vez lo que sí que podemos hacer es tener en cuenta algunos aspectos que nos pueden servir a todas las personas en general. En primer lugar, quizá no querer agarrarnos a lo que teníamos antes, no estar esperando ansiosamente y deseando que nuestra situación anterior vuelva a aparecer, porque si eso tarda nos puede hacer sentir mal, puede hacer que realmente suframos y que nuestro malestar psicológico sea muy elevado. Por lo tanto, necesitamos una gran capacidad de aceptación de esta nueva realidad y de las circunstancias que tengamos y que se vayan a desarrollar en nuestro entorno. Aceptación, adaptación, como ya hemos dicho antes, para ser capaces de analizar y de leer los cambios y las necesidades que se producen y poner en marcha los mejores mecanismos para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y cuidado también con la negación, porque muchas veces caemos en esa idea de esto no me puede estar pasando, realmente esto no va a ser para tanto, no va a ser tan grave, y negamos las evidencias, negamos los sucesos que se están dando a nuestro alrededor. Eso nos aleja de la realidad y además, como después no tiene las consecuencias y el retorno al punto que
que queríamos llegar, sufrimos, lo pasamos mal y verdaderamente pues no nos sirve para nada. Vamos a intentar ser capaces de leer las cosas, además quizá más a corto plazo, no tanto a largo plazo como podíamos estar acostumbrados antes, a hacer planes pues a un determinado tiempo vista. Ahora nos quedamos en espacios de tiempo mucho más cercanos y mucho más inmediatos, y seamos capaces de, en base a eso, ir construyendo los siguientes pasos, pero desde esa tranquilidad y desde esa aceptación. Gracias, Catalina, y esperemos tomar nota de todos estos consejos. Gracias.